encuentran? ¿Cómo están? Bien, bendecidos. ¿Con sueño o sin sueño? Sin sueño. Perfecto. ¿Listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos a nuestro servicio de este 25 de febrero del 2024. Hoy es el último domingo del mes y como ya es costumbre, cada último domingo del mes tenemos nuestra Santa Cena. Así que va a ser un día especial, ¿verdad? Porque participar de la Cena del Señor siempre es algo muy especial para los cristianos, para los creyentes. Es algo hermoso, algo sublime, porque esto representa, pues también que cuando estemos en la eternidad, nos sentaremos a las mesas con el Señor. Imagínense, en las bodas del Cordero. No, hombre, qué fiesta va a haber ahí ese día, en serio. Pues bueno, pues vamos a comenzar, mis hermanos. Seguimos con nuestra serie, Recuperando el Primer Amor. Este es el segundo tema, que se titula así como pregunta: ¿has dejado tu primer amor? Es la segunda parte. Y les voy a pedir que abran sus Biblias, vayan buscando sus Biblias, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Cuando lo tengan, fuerte amén. Amén. Eso, muy bien. Pues vamos a dar lectura. Esta es una serie que el Señor ha puesto, mis hermanos, para confrontarnos, para redarguirnos, para analizar, mis hermanos, cómo estamos delante de Dios. Y sé que vamos a salir muy edificados de todas estas enseñanzas. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Padre, damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites de venir a tu casa, de adorarte, como lo cantamos hace un momento, de postrarnos delante de ti, Señor, de presentarte nuestras acciones de gracia, nuestros ruegos, nuestras peticiones, Señor. Pero ahora, Señor, pedimos, Señor, de tu gracia para poder explicar este mensaje, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo que vive en nosotros nos redarguya, nos instruya, nos corrija, Señor. Nos enseñe, Padre, tu mensaje, tu palabra, que la podamos, Señor, analizar, pensar, pero sobre todo obedecer, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos edifique a través de estos mensajes para que podamos en verdad darnos cuenta cómo estamos delante de ti, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues como ven, estos versículos que acabamos de leer son palabras interesantes y profundas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo les sugiero que en la tarde, en la noche, le den otra repasada a estos versículos con calma, que los analicen versículo por versículo, porque en verdad son palabras profundas, son palabras interesantes, pero al mismo tiempo son palabras impactantes, ¿sí? Son palabras impactantes, sin lugar a dudas. Estas palabras que nos dice nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos deben de sacudir, ¿sí? Nos deben de sacudir la mente, los pensamientos, nos deben de sacudir el corazón, ¿sí? Nos deben de sacudir para darnos cuenta cómo estamos delante del Señor, ¿sí? Cómo estamos delante del Señor. Nos deben de sacudir para darnos cuenta cómo está nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, ¿sí? Nos deben de sacudir para recibir también un diagnóstico por Jesús en cuanto a cómo está nuestro amor hacia Él, ¿verdad? O sea, estas palabras que Jesús nos deja saber aquí en estos versículos, en verdad, mis hermanos, tienen que causar un efecto en nosotros. Tenemos que analizar, pensar, meditar cómo estamos delante del Señor, cómo está nuestro amor hacia Él, porque el reproche que Jesús hace es que has perdido tu primer amor, ¿sí? Entonces, hace 8 días, durante la enseñanza, hace 8 días, llegamos a analizar
o llegamos a un punto en el cual nos pusimos a analizar, a reflexionar acerca de estas palabras. No sé si te acuerdas, empezamos a reflexionar acerca de estas palabras que Jesús dijo: has perdido tu primer amor. Y el punto de analizar o meditar estas palabras era para que nosotros, mis hermanos, tratáramos de reaccionar, tratáramos de pensar, de analizar, que si Jesús, ¿cómo reaccionarías tú si Jesús te dijera estas palabras directamente? Es decir, si Jesús llegara a tu casa, tocara tu puerta y te dijera: déjame pasar, vengo a decirte esto, ¿sí? Yo conozco tus obras, he visto esto de ti, he visto que has hecho el otro, veo cómo te comportas, veo cómo vives, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo reaccionarías? ¿Sí? O bueno, ya que estamos en una era muy tecnológica, imagínate que de repente suene tu teléfono y te llega un correo electrónico y lo abres y te dice el Señor: a ver, mira, quiero decirte a través de este correo electrónico, a través de este mensaje, que conozco tus obras, ¿sí? He visto tu trabajo, he visto tu paciencia, he visto esto de ti, he visto cómo vives, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Entonces es importante que estas palabras que Jesús nos deja saber en estos versículos, realmente las repasemos, las analicemos muy bien, mis hermanos, con la intención de ver cómo está nuestro amor por Él, cómo está nuestra vida cristiana, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando delante del Señor, ¿sí? ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestra vida cristiana, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en todo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor dice: yo conozco tus obras. Entonces vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir desglosando estos versículos y vamos a ir analizando estas palabras de Jesús. Posiblemente por el tiempo y por lo que tenemos que hacer, tal vez veamos solamente un par de versículos. Pero antes de comenzar a analizar estos versículos, quiero que tomes estas palabras de Jesús y las lleves por un momento también al terreno del matrimonio, ¿sale? O sea, estas palabras que Jesús dijo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todas estas palabras, llévalas por un momento también al terreno del matrimonio, es decir, utiliza estas palabras que Jesús dice para hacer una analogía dentro de tu matrimonio o dentro de tu vida. Y es que si vemos, Jesús dice: sé lo que has hecho, ¿sí? Sé cómo vives, sé lo que haces, sé cómo piensas, pero tengo contra ti que ya dejaste de amarme, ¿sí? Y esto, te digo por qué, porque tengo que regresar al terreno del matrimonio, porque en un matrimonio puede suceder lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Puede ser que en algún momento dado, digamos, la mujer, la esposa, le dice al esposo: mi amor, yo te quiero dar las gracias, de verdad, muchas gracias, porque nos has hecho muy feliz, ¿verdad? Eres un hombre que trabaja mucho, que se esfuerza, ¿verdad? Que trata de darnos una buena vida, de darnos ciertos lujos. Gracias porque nos compras todo lo que te pedimos, porque mira qué casa tan hermosa nos has dado, mira el carro que me compraste, le das todo a tus hijos, ¿verdad? Eres un hombre que realmente se esfuerza y trabaja y lucha y no se rinde por darnos una buena vida. Y muchas gracias, mi amor, por todo esto. Pero quiero decirte, amor, que si nosotros nos casamos, fue para pasar tiempo juntos, fue para tener intimidad, fue para tener una relación, fue para expresarnos nuestro amor. Y debido a todas estas ocupaciones que tú tienes y a todo este trabajo y todo lo que tú haces por darnos toda esta buena vida, siento que nuestro amor se ha ido apagando. Siento que has dejado de amarme, siento que a lo mejor ya no te importo. ¿Por qué? Porque nos casamos para tener una vida de intimidad, ¿sí? Igual el hombre le puede decir a la mujer, ¿verdad? Mi amor, gracias porque eres una gran mujer, muy virtuosa, porque eres una gran madre, porque siempre estás preocupada por tus hijos, por tu familia, por tener todo en orden, ¿verdad? Porque me ayudas trabajando, etcétera, etcétera. Pero, como le pones mucha atención a tantas cosas, no hemos pasado tiempo juntos.
¿Sí? Has dejado que tu amor o tu atención hacia mí, ¿sí?, se desvanezca un poco, se apague, se vaya apagando esa flama, esa pasión, esa llama en nuestros corazones por amor y por atención a nuestro cónyuge. ¿Sí? ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Que muchas veces, en ocasiones, nuestro matrimonio, ¿sí?, puede ser una pintura o un reflejo de cómo está nuestra relación con Cristo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, por eso te digo, trata también de llevar estas palabras o estas palabras un poquito a la analogía de tu matrimonio. Porque muchas veces, en ocasiones, nuestros matrimonios pueden reflejar cómo está nuestra relación con Cristo. Porque si con mi esposa no guardo esa intimidad, esa relación, esa comunicación, ese tiempo juntos, ¿sí?, ¿te imaginas si realmente la guardaré con el Señor? ¿Me explico? Entonces, vamos a ir analizando pues estos versículos, pero toma en cuenta esto. Tu matrimonio, de verdad, tu matrimonio, tu relación que tienes con tu cónyuge, puede ser una fotografía de cómo es tu relación con el Señor. Entonces, dice el versículo 2, vamos a empezar. Dice el versículo 2, y vean cómo abre Jesús, mis hermanos. Vean lo que dice Jesús. Yo conozco tus obras. Así, qué directo, ¿no? Ahora sí que sin disfrazárnosla, sin suavizarla, nos dice el Señor, yo conozco tus obras. A ver, entendamos esta declaración de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que Jesús está diciendo es, yo veo y sé lo que está sucediendo en tu vida. Eso es lo que Jesús nos dice. Si es lo que Jesús te está diciendo con estas palabras. Yo sé, yo veo y sé qué es lo que está sucediendo en tu vida. Yo conozco y entiendo las intenciones más profundas de tu corazón. En Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, ¿verdad?, que escudriño, que escarbo en tu mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces ve, ¿sí?, Dios escudriña tu mente. Dios escudriña tu corazón, lo pone a prueba, ¿sí?, para conocer, para saber realmente cuáles son tus motivos y cuáles son tus intenciones. Entonces, Dios sabe por qué, Dios sabe perfectamente bien por qué estás aquí el día de hoy, o por qué no estás aquí el día de hoy, ¿sí?, para los que no vinieron, ¿sí? Entonces, Dios sabe perfectamente los motivos y las intenciones de tu corazón. Es decir, para el Señor no hay secretos. Al Señor no lo podemos engañar. Y hay que entenderlo bien, mis hermanos, y si todos guardáramos en nuestra mente y recordáramos todos los días que para el Señor no hay ningún secreto escondido, créanme que todas las personas no haríamos lo que a veces hacemos, ¿sí? Porque tendríamos presente eso, el Señor me está viendo, el Señor conoce mi vida, el Señor sabe lo que hay en mi corazón, el Señor sabe lo que estoy pensando, el Señor sabe lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, para el Señor no hay secretos. Al Señor no lo vamos a engañar jamás. Te engañarás a ti mismo, pero al Señor no. Entonces, tengamos eso muy presente. Realmente, mis hermanos, considerémoslo todos los días de nuestra vida, que para el Señor no hay secretos y que no podemos ocultarle nada porque Él escudriña nuestra mente y escudriña lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que en algunos pueda existir algún pecado. Puede ser que algunos tengan algún pecado escondido, algún pecado oculto, que no lo ha confesado. Puede ser que en alguna iglesia pueda haber pecado también, ¿sí? Puede haber corrupción, ¿sí? Y a lo mejor el pastor o los líderes lo están ocultando, lo están maquillando, pero se les olvida que el Señor sí lo sabe. ¿Sí? Se les olvida que el Señor sí sabe, porque dice, yo conozco tus obras, yo veo lo que está sucediendo en tu vida. Yo veo lo que hay en tu corazón y en tu mente. Entonces, jamás olvidemos esto, mis hermanos. El Señor conoce tus obras. ¿Amén? Conoce tus obras. Bien. Dice, continuamos en el versículo 2. Y dice el Señor, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Vean lo que Jesús le está diciendo aquí a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y se los dice de la misma manera como te lo está diciendo a ti el día de hoy. ¿Sí? Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos?
Esto nos habla de que los hermanos de la iglesia de Éfeso eran personas muy activas en la iglesia, eran personas que realmente eran muy activas en la obra del Señor, es decir, hermanos que salían a predicar al parque, salían a distribuir folletos, salían a las casas de sus familiares que no eran convertidos para invitarlos a la iglesia, para testificarles, eran hermanos que iban a ver a los enfermos, ayudaban a las viudas, etc. O sea, eran personas muy activas, eran personas que siempre estaban, ¿verdad?, dispuestas para cualquier evento o cualquier cosa que se ofreciera dentro de la congregación. Eran personas activas que se movían, y qué bueno, de verdad que eso hace falta en las iglesias, ¿verdad? Personas que sean activas. Eran personas pacientes, es decir, eran hermanos que a pesar de recibir ofensas, malos tratos, persecución, difamación, se mantenían pacientes, sin desmayar. ¿Sí? A pesar de que salían al parque a evangelizar y a repartir, decían, ¡ay, vienen los aleluyas! ¡Ahí van los chillones! Mira que no sé! Y burlas, chismes, difamación, ofensas, ellos eran pacientes. Se mantenían firmes, no desmayaban. ¿Sí? Entonces vamos viendo también las virtudes de esta iglesia, de estos hermanos. Dice el Señor, yo conozco tu arduo trabajo. Sí, sé que trabajas, sé que eres activo, que estás trabajando fuerte en la obra. Sé que eres paciente, que no caes en pleitos ni en contiendas, sino que guardas la paciencia, oras por tus enemigos, etc. Dice el Señor, yo conozco, ¿sí? Yo conozco que no puedes soportar a los malos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Esto significa, mis hermanos, esto nos da a entender que los hermanos de la iglesia de Éfeso eran personas que tenían un temor y un celo por Dios en sus corazones, que en verdad necesitamos aprender. ¿Sí? Eran hermanos que en verdad tenían un celo por Dios, porque dicen, yo sé que no puedes soportar a los malos, es decir, no toleras la maldad, no toleras el pecado en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, sino que tienes celo por mí. Entonces, son aquellos hermanos que de repente pueden invitar, pueden hacer una fiesta, o pueden invitar a alguien, ¿verdad? Y de repente no falta el invitado, el amigo, el compadre, el vecino, el hermano, quien sea, que quiere sacar la botella de Don Julio y la pone en la mesa y ahora le vamos a brindar y tú, como no toleras la maldad, ¿sí? Como no toleras el pecado, le dices a esa persona, ¿sabes qué? Te estimo mucho, te quiero mucho, pero en mi casa no se permiten estas cosas. En mi casa nadie se emborracha, nadie toma, nadie fuma, porque mi casa es un lugar santo. ¿Sí? Es un lugar santo donde se va a respetar a Dios. ¿Sí? Es aquellas personas que no toleran la maldad cuando tu hijo o tu hija de 15 años, 16, ¿sí? quiere meter drogas, quiere empezar a fumar, quiere empezar a tomar, ¿sí? Te quiere llegar borracho y tú le dices, ¿sabes qué, mijito? Te quiero mucho, eres mi hijo o mi hija. ¿Sí? Pero en mi casa la respetas. Y en mi casa no vas a meter niñas, ni vas a meter niños, ni mucho menos vas a estar en el cuarto con ellos, ¿sí? Porque mi casa es un lugar santo. Si tú quieres buscar todas esas cosas, verás a buscar allá afuera. Pero en mi casa no. ¿Sí? Son personas que no toleraban la maldad, y mucho menos en la iglesia también. ¿Sí me explicó? Entonces vean las virtudes, mis hermanos, de estos hermanos de la iglesia de Éfeso. Dice el Señor, yo conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sí? Vean otra virtud de estos hermanos. Estos hermanos habían desarrollado, ¿sí? esa facultad de poder reconocer a los falsos maestros. Habían desarrollado en ellos ese discernimiento para distinguir las falsas doctrinas. ¿Sí? Probaban a los que se decían ser apóstoles y los hallaban mentirosos. O sea, habían desarrollado esa capacidad de reconocer un falso maestro y una falsa doctrina. ¿Sí? Y todo eso se necesita el día de hoy en las iglesias. ¿Por qué? Porque el día de hoy los hermanos se comen todo. Se comen todo. Solo porque lo dijo el pastor, este líder o este pastor famoso, ¿verdad? Que ha escrito libros, que han sido récord de ventas y todo,
¿verdad? O aquella persona intelectual, filósofo, porque es importante, aquel artista, ¿sí? que es muy importante en el mundo, solamente porque dan su opinión o dicen algo, la gente, amén, aleluya, gloria a Dios, si ni siquiera ellos al escuchar eso venían a la Biblia y decir, a ver, si lo que dijo este señor realmente tiene fundamento bíblico, ¿sí? Venir a estudiar la palabra de Dios para saber si realmente lo que te están diciendo es bíblico. Pero no lo hacen. No lo hacen. No prueban a los que se dicen ser apóstoles y no los hallan mentirosos. ¿Por qué? Porque les gusta comerse todo lo que les pongan. Entonces, vean estas virtudes y realmente, mis hermanos, todo esto se necesita el día de hoy en las iglesias. Se necesitan hermanos cristianos que desarrollen todas estas virtudes, que sepan, que sean activos, que trabajen arduamente, que sean pacientes, que no soporten la maldad, que no toleren el pecado, ¿verdad? Que sepan discernir entre lo bueno, lo malo, lo falso y lo verdadero. Y dice Jesús, y yo conozco que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Sí? ¿Qué, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Y todo eso, mis hermanos, necesitamos desarrollar nosotros. Todo eso se necesita en la iglesia. Hermanos, que sigan adelante, que no desmayen a pesar de las pruebas, a pesar de las burlas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las necesidades. Necesitamos personas que trabajen arduamente por amor a Cristo, sin desmayar, sin soltar el arado, sin voltear atrás, ¿sí? Sino que sigan firmes, que todos los días tomen su cruz y lo sigan, que se nieguen a sí mismos, ¿sí? Pero que amen a Cristo. Todo esto se necesita, ¿sí? Y estos hermanos tenían todas esas virtudes porque Jesús se las está reconociendo. Yo conozco todo lo que haces, ¿sí? Ahora imagínate, ¿qué tal que Jesús e hiciera todos estos reconocimientos? Porque aquí hay cristianos así, ¿amén o no? Amén. Como que amén, no duden, ya están poniendo, no duden, ¿eh? Bueno, imagínate que Jesús, ¿sí? te hiciera estos reconocimientos a ti. ¿Cómo te sentirías que Jesús te dijera, hermana Martita, yo conozco sus obras y sé que usted trabaja arduamente y tiene paciencia por amor a mi nombre? ¿Sí? Saúl, yo conozco tus obras y sé que tú no toleras la maldad. ¿Sí? José Luis, yo conozco tus obras y sé que has hallado, sabes probar a los que se dicen apóstoles y los has hallado mentirosos. Y han sufrido, y han tenido paciencia, y han trabajado arduamente y no han desmayado. ¿Cómo se sentirían? ¿Sí? Contentos, alegres, ¿verdad? Con satisfacción, e incluso, ¿por qué no? A lo mejor hasta un poquito orgullosos. Señor, gracias. Yo sabía que me ibas a reconocer algún día, Señor. Ya sabes, aquí estamos para lo que se te ofrezca, mi Jesús, ¿verdad? A veces puede ser que podamos rayar un poquito en el orgullo. Sin embargo, ¿qué nos dice Jesús? ¿O qué les está diciendo Jesús a los hermanos? Y te digo, también te lo puede estar diciendo a ti. ¿Sí? Yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo, conozco que tienes celo por mí, conozco todo lo que has hecho. Pero ¿quieres que te diga una cosa también? Que nada de esto te vale. Nada de esto te vale. ¿Sí? Nada de esto sirve. ¿Y qué le dirías al Señor? A ver, Señor, ¿cómo que no me sirve de nada todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado, mi celo por ti, cómo el soportar, el aguantar, el no desmayar, cómo que de nada me vale, Señor? No entiendo. A ver, explícame. Porque la Biblia dice en Efesios 2:10 que somos hechura tuya, creados en ti, en Cristo, para buenas obras. Entonces, ¿cómo es que ahora me dices que nada de lo que hago me vale? Bueno, vamos a ver. Tú y yo, mi hermano, tú y yo, antes de cualquier buena obra que pudiéramos hacer, antes de cualquier actividad que tú y yo nos dispongamos a hacer, hay que recordar que fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es el propósito para el cual fuimos creados? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado.
Este es el propósito para el cual tú y yo fuimos creados. Es el principal propósito por el cual Dios nos ha creado y nos ha permitido vivir y llegar hasta aquí. ¿Cuál es? Conocer a Dios. Tener una relación personal, tener una relación íntima, tener una relación eficiente con el único Dios verdadero y con su Hijo Jesucristo, a quien Él envió para morir por nosotros. Ese es el propósito de nuestra vida, ese es el propósito de nuestra existencia. Conocer a Dios, conocer a Cristo, tener una relación con Él, una relación íntima, ¿verdad? Personal, eficiente. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, antes de cualquier cosa por la cual nosotros nos pudiéramos alardear o jactar, de decir, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, yo he ido a predicar allá, yo he traído tantas personas a los pies de Cristo, yo he dado tanto por la obra, yo he ayudado a estas personas, a los pobres, a las viudas, yo he levantado una congregación de más de 500 personas, etc. Antes de que tú hagas algo o que quieras alardear de algo que tú hayas hecho, debes de recordar que tu principal propósito en esta vida es conocer a Dios. ¿Sí? De hecho, lo dice el profeta Jeremías. Miren, acompáñenme, vamos a Jeremías, sin perder por ahí la cita de Apocalipsis, en Jeremías 9. Jeremías 9, versículo 23. ¿Lo tienen? Amén. Así dice la palabra, fíjate, así dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. Jehová, así lo dijo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, antes, ¿sí? Veamos lo que dice el Señor, lo que dice Dios. Dice, el sabio que no se alabe o que no haga alarde de su sabiduría, ¿ya ves? O sea, no hagas alarde de que tú conoces mucho de la palabra de Dios, que tú eres muy inteligente, que tú eres muy sabio, que tú no hagas alarde de que has leído la Biblia 5 veces desde Génesis al Apocalipsis, etc. No hagas alarde del conocimiento que tengas. Dice, tampoco hagas alarde de tu fuerza, ¿sí? de tus facultades, de tu poder, ¿verdad? De lo que haces, de tus actividades. Ni hagas alarde de tus riquezas, de tu poder adquisitivo. Si no hagas alarde de nada de este mundo. ¿Sí? Si en algo quieres alardear o de algo te quieres sentir orgulloso, dice el Señor, siéntete orgulloso de que realmente has aprendido a conocerme. Siéntete orgulloso de que realmente has aprendido a entenderme y has entendido que yo soy el Señor. Dice que actúa con fiel amor, con misericordia, que actúa con justicia y rectitud, porque esas son las cosas que me gusta hacer. ¿Sí? Entonces, ven lo que dice el Señor. Estas cosas quiero o estas cosas me gusta hacer. ¿Cómo? Actuar con fiel amor. Y esa es la base, mi hermano. ¿Sí? Esa es la base. Porque recordemos, Jesús les reprocha que han perdido su primer amor. Entonces, la base para todo es el amor. ¿Sí? El amor. O sea, si tú no tienes amor por Cristo, o sea, mucho menos vas a tener amor por las almas. ¿Sí? Si tú no tienes amor por Dios, celo por Dios, tampoco vas a tener amor para los que te rodean, mucho menos para servir. Y ten mucho cuidado porque a veces todo lo que puedes estar haciendo, lo puedes estar haciendo equivocadamente o con las intenciones equivocadas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la base, el fundamento de todo es el amor, porque eso es lo que le gusta al Señor. Así es como Él actúa, con fiel amor, con justicia y rectitud. Y esto es lo mismo que el apóstol Pablo les enseñó a los hermanos en la iglesia de Corintios. Miren, vamos a 1 Corintios 13. Vamos a leer estos versículos. 1 Corintios, capítulo 13. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Lo tienen? ¿13? 1 Corintios 13, versículo 1. Dice Pablo, fíjense,
Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿ya ves? O sea, puedes estar haciendo todas las obras que tú quieras, ¿sí? Puedes estar trabajando arduamente en lo que tú quieras, ya sea en la obra de Dios, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en todo lo que tú quieras. Puede ser que conozcas todas las ciencias y tengas mucho conocimiento y sabiduría, pero si no tienes amor, nada eres y de nada te sirve, ¿sí? Si no hay amor en tu corazón, ¿sí? Nada eres y de nada te sirve, mis hermanos, ¿sí? Y aquí el Espíritu Santo nos revela un par de cosas muy importantes que debemos de considerar en nuestra vida. Por ejemplo, una de ellas es, como ya lo mencionamos, que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, de nada va a servir todo lo que hayamos hecho en este mundo. De nada va a servir todo lo que hicimos en este mundo cuando nos presentemos delante de Dios, porque lo que realmente importa o lo que realmente va a importar cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios es cuánto en verdad tú estabas enamorado de Cristo. Eso es lo que va a importar, ¿sí? Vamos a ir viendo con calma, fíjate, pero considera esto, ¿sí? Tú puedes hacer muchas cosas, pero si no hay amor, ¿sí? Y cuando tú llegues con el Señor y le digas, Señor, es que yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello, el Señor te va a decir, a ver, espérate, ¿sabes qué? A mí no me interesa que hayas, o sea, es bueno, no digo que las obras sean malas, o sea, es bueno hacerlas, ¿sí? Pero lo más importante, o lo que más me interesa a mí, es saber cuánto realmente me amabas, o me amas, ¿sí me explicó? O sea, acuérdate lo que Jesús les dijo, o lo que Jesús enseñó en Mateo 7:21, ¿recuerdan? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre oramos y los enfermos se sanaban, en tu nombre hicimos. ¿Pero qué les contestó Jesús? ¿Sí? Y yo les diré, apártense de mí, nunca los conocí. ¿Cuál es el motivo principal de nuestra existencia? ¿Para qué fuimos creados? Para conocer a Dios y a Jesucristo, para tener una relación íntima, personal y eficiente con Él. Y que Jesús les diga a estas personas, nunca te conocí, nunca tuvimos una relación tú y yo, nunca tuvimos intimidad, ¿sí? Nunca tuvimos una relación eficiente, fructífera, pero hicimos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos hombres que realmente, que hicieron tantas cosas y que al final Jesús les dijo, nunca te conocí? Posiblemente eran personas como nosotros que empezaron muy bien, pero en algún punto perdieron su primer amor. En algún punto comenzaron a hacer obras, ¿sí? Tal vez en la carne, ¿sí? Que se habían apartado de tener esa relación, descuidaron su relación con Jesús, con Dios, y comenzaron a enfocarse solamente en las obras, cuando lo más importante, dice aquí, es conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Y si en algo te has de alardear, que sea en que en verdad ya aprendiste a conocerlo y que ya aprendiste a entenderlo. ¿Sí me explicó? ¿Sí estamos? Entonces, esa es una de las cosas, mis hermanos, que que el Espíritu Santo nos revela y que tenemos que considerar. Podemos hacer 1000 cosas, pero si no estamos enamorados de Cristo, ¿sí? De nada sirve, nada soy, ¿vale? Otra cosa que el Espíritu Santo nos hace ver es que de verdad te cerciores bien antes de hacer cualquier cosa, mi hermano, ¿sí? Cualquier cosa, cerciórate, ¿sí? Antes de hacer cualquier cosa para la obra de Dios, en la iglesia, en tu vida personal, en tu matrimonio,
asegúrate que ya pasaste un tiempo de intimidad con Dios. Eso es fundamental. Asegúrate que ya, de verdad, que antes de que comience tu día, antes que salgas de tu casa, ¿sí?, ya te presentaste delante de Dios para recibir su sabiduría, para recibir inteligencia, para recibir su gracia, para recibir su misericordia. Asegúrate que ya te presentaste delante de Dios antes de comenzar tu día para que recibas sus instrucciones. Señor, aquí estoy delante de ti. Señor, vengo porque me reconozco que te necesito de tu sabiduría, Padre. Necesito de esa gracia que actúe en mi vida. Necesito que me ayudes a tomar decisiones el día de hoy. Pero también, Señor, aquí estoy delante de ti para recibir tus instrucciones. Estoy listo, heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Sí? Dime qué quieres que haga el día de hoy. Si quieres que vaya a visitar a algún enfermo, si quieres que le hable a mi compañero de trabajo. Señor, dame la oportunidad de compartirle el día de hoy a alguien tu palabra, darle un consejo de la Biblia. ¿Sí? Estoy listo, Señor, aquí estoy, úsame. ¿Sí? Háblame. Asegúrate, mi hermano, de verdad, que antes de que tú salgas de tu casa y comiences tu día, ya tuviste este tiempo de intimidad con Dios. ¿Sí? Porque el reclamo de Jesús, el reproche de Jesús a la iglesia fue que a pesar de todas sus obras, a pesar de que en verdad lo estaban haciendo bien, a pesar de que estaban resistiendo las falsas doctrinas, a los falsos maestros, a pesar de que estaban soportando la persecución y no estaban desmayando y eran muy activos, ¿qué les dijo el Señor? Ellos habían perdido su primer amor. Y posiblemente algunos de los que se encuentran aquí o de los que nos escuchan están viviendo como los de la iglesia de Éfeso en este momento. ¿Sí? Posiblemente muchos estén viviendo así como los de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Así están viviendo su vida cristiana, así están viviendo su vida espiritual, activos, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, trato de ayudar a alguien, pues hago cosas, ¿verdad? Así están tomando sus decisiones y viviendo sus vidas, pero posiblemente ya han perdido su primer amor. ¿Sí? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puedo darme cuenta, ¿sí?, que realmente que ya estoy perdiendo mi primer amor o que ya lo perdí? ¿Por qué dice eso? Bueno, vamos a ver. Mateo 6:33. ¿Qué dice? Todos no lo sabemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, serán añadidas. O sea, todas nuestras necesidades, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos con la primera parte del versículo. Jesús enseñó esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa palabra más significa así que. Entonces Jesús está diciendo, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, es decir, antes de cualquier otra cosa, busca primero. A ver, en un orden numérico, ¿qué lugar ocupa el primero? El 1, ¿no? O sea, en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? En ese orden, el primero se ocupa el 1, y después sigue el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente. Bueno, Jesús nos está diciendo, antes, escucha bien, hermano, antes de cualquier otra cosa que tú hagas, primero busca el reino de Dios y su justicia. Por ejemplo, en un día cotidiano de tu vida, te levantas, te vas a lavar o te bañas, te cambias, ¿sale? Y hasta ahí. Y después de ahí, ¿qué haces? O sea, ya te cambiaste, ya te bañaste, ya te cambiaste, te vas a tomar tu café, te vas a preparar tu desayuno, desayunas, preparas tus cosas para el trabajo, te despides de tu esposa, te subes a tu carro y ahí ya medio que, Señor, llévame con bien, ya voy a trabajar, Señor, acompáñame, échame tu bendición, angelito de mi guarda, me hice compañía, me hice paz de noche y de día, amén, y ya te vas. Hasta ahí, medio que ya te acordaste de Dios. Pero antes hubo 4 o 5 cosas que tú hiciste antes de buscar a Dios. ¿Me explico?
¿sí? Igual las mujeres, ¿verdad? Las amas de casa, se levantan, se lavan, se cambian, y más si ya se te hizo tarde, ¿verdad? Ya se hizo tarde, los niños, apárense, rápido, apúrense, el lonche, el almuerzo, preparar para el esposo, para los hijos, apúrate, Pepito, rápido, apúrate, desayuna, corre, vámonos, y ya se hizo tarde para la escuela, subas al carro, rápido, los dejas, ya te vas al mercado, haces tus compras, regresas como a las 10, 11 de la mañana a tu casa para preparar, hacer tu quehacer, preparar la comida, y hasta ahí ya pones unas alabanzas. Ay, gracias Señor por ayudarme. Híjole, ya 5 o 6 cosas antes de buscar a Dios. Y Jesús nos está diciendo, antes de cualquier otra cosa, primero busca el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Ay, pastor, pero es que no me da tiempo, apenas y alcanzo a llegar a mi trabajo, apenas y alcanzo a dejar a los niños a la escuela, apenas y me da tiempo de prepararle desayuno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, levántate más temprano. Levántate más temprano. O duérmete más temprano para que te puedas levantar más temprano y no te pese. Es decir, mis hermanos, tienes que comenzar a crear hábitos. Ese hábito. ¿Sí? Y para crear ese hábito, primero tienes que tener disciplina. Tienes que desarrollar disciplina en tu vida. Tienes que organizar tu vida en este aspecto. ¿Sí? De levantarte temprano, de organizar, pues tal vez en la noche planchas, o en la noche preparas el desayuno, no sé. Tú sabrás cómo te organizas para que te dé ese tiempo. Porque es importante, mi hermano, de verdad, es importante. Y si no, fíjate, tenemos el ejemplo de David. El Salmo 63. Salmos 63. Salmos 63, 1. Dice, Dios mío eres tú. De madrugada, ¿qué dice? Te buscaré. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Sí? De madrugada te buscaré. Salmo 5:3. Fíjate. Salmos 5:3. Dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, ¿qué dice? De mañana oirás mi voz. ¿Sí? De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana, de madrugada. ¿Sí? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar su rostro antes de cualquier otra cosa, de madrugada. ¿Sí? Y si no te convence David, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien Él nos ha dejado ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus huellas. Entonces, si Jesús nos está enseñando estas cosas, nosotros como discípulos tenemos que practicarlas también, seguir su ejemplo. En Lucas 5:16, por ejemplo, dice que Jesús se levantaba y se retiraba a lugares solitarios para orar. ¿Ya? Y en Marcos 1:35, acompáñenme, vamos a Marcos rapidín para ver realmente lo que Jesús nos enseña. Fíjense, en Marcos, aquí en Marcos 1:35, vamos a ver cómo Marcos nos relata o nos da a conocer esta disciplina que Jesús tenía en su vida y esta vida tan organizada que Él tenía en cuanto a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Vean, Marcos 1:35 dice, bueno, fíjate en el 32, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vemos aquí a Jesús que aparte de su jornada, de su jornada, todavía dice que era de noche y todavía le traen enfermos y endemoniados para que Él los sane. O sea, imagínate la jornada de Jesús. O sea, dice que ya se había ocultado el sol, como quieras te gusta, como a las 6, 7 de la tarde, más o menos que ya se ocultó el sol,
y todavía le traen enfermos y endemoniados. Supongamos que Jesús termina su jornada como a las 9 de la noche, ¿no? Si ya esto a lo mejor me estoy quedando corto. 9 de la noche. A lo mejor el Señor cenó, se lavó, se durmió. Ponle tú que el Señor se haya ido a dormir como eso de las 10, 10 y media de la noche. ¿Sale? Después de una jornada muy pesada de trabajo. Y dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Vemos la disciplina de Jesús? Vemos su vida organizada en cuanto a buscar el reino de Dios y su justicia. Primero, ¿sí? O sea, una jornada pesada, cansado, fatigado, pero aún así se levantó muy de madrugada a buscar a Dios. Se levantó muy de madrugada, aún era oscuro, ¿qué te gusta? 4 o 5 de la mañana, a buscar al Señor, a pasar ese tiempo de intimidad con su Padre, ¿verdad? Y dice aquí como vemos cómo Jesús nos muestra con su vida, con su ejemplo, nos ratifica el fundamento de por qué le reclamó a la iglesia de Éfeso, por qué le hizo el reproche de que habían perdido su primer amor. No sé si lo alcanzas a ver. Jesús, antes de comenzar cualquier actividad, ¿sí? Fíjate, dice el versículo 36, buscaba a Dios, dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque a esto he venido. ¿Sí? Es decir, Jesús antes de comenzar sus actividades, antes de irse a predicar, antes de sanar a un enfermo, antes de sacar a demonios, antes de hacer todo lo que tenía que hacer, antes de soportar los insultos, difamaciones de los escribas y fariseos, antes de mostrarles la paciencia a todas las personas y su amor, Jesús primero, ¿qué hizo? Buscó el reino de Dios y su justicia. Muy de mañana, muy de madrugada, cuando aún era oscuro. ¿Sí? Entonces Jesús nos dice, pues que yo les he reprochado esto, que han perdido su primer amor porque pues no me buscan. ¿Sí? No me buscan. ¿Sí? Jesús nos enseña, mis hermanos, a no perder el primer amor. ¿Cómo? ¿Cómo nos lo enseña? ¿Cómo podemos perder el primer amor? Buscando antes de cualquier otra cosa el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Tienes que buscar el reino de Dios y su justicia, mi hermano, antes de cualquier otra cosa. Toma ese tiempo de intimidad. Mira, Jeremías 23, 18, y con esto terminamos el día de hoy. Jeremías 23, 18. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Fíjate las preguntas que hace el Señor a través del profeta. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? A ver, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Sí? Fíjate qué preguntas, mis hermanos. ¿Qué preguntas? A ver, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Ven qué importante es estar en ese secreto de Dios? ¿Ven qué importante es buscar esa intimidad, ese tiempo a solas con el Señor? ¿Sí? Aquí Jeremías lo está haciendo, dice el Señor, a ver, ¿alguno de ustedes ha estado en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad digo? Eso es lo que dice el Señor, eso es lo que significa la pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado en la presencia, en lo secreto conmigo, para escuchar lo que les quiero decir? ¿Acaso alguno de ustedes se ha interesado lo suficiente como para escucharme y obedecerme? Eso es lo que significan estas preguntas. ¿Alguno de ustedes realmente ha estado interesado lo suficiente para escucharme y obedecerme? Dice el Señor. ¿Sí? Por eso a veces, mis hermanos, por eso a veces no sabes qué hacer cuando tienes problemas. Por eso a veces no sabes qué decisión tomar. Por eso a veces no sabes cómo hacerle con tus hijos, en tu matrimonio, ¿sí? En tu trabajo. ¿Sí? A veces, por eso a veces, mucho más a veces hay cristianos que a veces dicen,
es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, si no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es porque no has pasado tiempo en lo secreto. Porque no has estado interesado lo suficiente como para escuchar lo que realmente Dios quiere decirte y obedecerlo. Entonces, hermanos, de verdad, ¿sí? Si tú descuidas tu intimidad con Dios, si no desarrollas en ti la disciplina, ¿sí? Si no organizas tu vida para pasar un tiempo en lo secreto del Señor, para escuchar su voz, para ver y oír su palabra, antes de cualquier otra cosa, créeme, corres el riesgo de ir perdiendo tu primer amor. Si no es que a lo mejor ya lo perdiste. Y es muy probable que ahorita estés viviendo en la carne. Que todo tu cristianismo, todas tus obras, todas tus actividades, todas tus decisiones estén siendo tomadas en la carne y no guiadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no has pasado tiempo en lo secreto, escuchando y obedeciendo la voz del Señor. Jesús nos lo está enseñando. El secreto para no perder el primer amor, para que no se enfríe tu amor. Busca a Dios antes de cualquier otra cosa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu gran amor, tu bondad y misericordia. Agradecemos, Señor, este consejo, Señor, que tú nos das, esta palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a comprenderla, a digerirla, Señor, a analizarla, pero sobre todo, Padre, a obedecerla. Perdónanos, Señor, perdona nuestras faltas. Perdónanos, Señor, si hemos desobedecido, si no hemos sido atentos, Señor, a buscar tu rostro, si no hemos sido disciplinados en buscar estar en lo secreto, en tu secreto, Señor, para escuchar tu voz. Perdónanos si hemos dejado que nuestro amor por ti se enfríe. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a corregir, Padre. Ayúdanos, endereza nuestras veredas, Padre, porque reconocemos que te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a seguir encendiendo esta llama y que no se apague esta pasión por ti. Porque podemos hacer mil y un cosas